Saludos. Hoy te traemos 25 preguntas sobre los milagros del Antiguo Testamento. Pon a prueba tu conocimiento sobre las maravillas que Dios obró a lo largo de la historia. Suscríbete para recibir nuestros desafíos bíblicos diarios que te ayudarán a crecer en fe y a dedicar un tiempo diario a la palabra de Dios. Vamos a empezar. ¿Qué milagro realizó Moisés en el Mar Rojo? A. Convirtió el agua en vino. B. Sanó a los enfermos. C. Abrió el mar para que los israelitas pasaran. D. Multiplicó el pan. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Abrió el mar para que los israelitas pasaran. Éxodo capítulo 14, versos 21 a 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué milagro realizó Dios a través de Elías en el monte Carmelo? A. Hizo llover. B. Encendió un altar con fuego del cielo. C. Sanó a un leproso. D. Multiplicó el aceite de una viuda. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Encendió un altar con fuego del cielo. Primera de Reyes capítulo 18, verso 38. Entonces cayó fuego del Señor, y consumió el holocausto. La leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué hizo Eliseo con el hacha perdida? A. La convirtió en oro. B. La hizo flotar en el agua. C. La duplicó. D. La desapareció. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. La hizo flotar en el agua. Segunda de Reyes capítulo 6, verso 6. Y el varón de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot cuando miró atrás? A. Se convirtió en estatua de sal. B. Se cayó. C. Se enfermó. D. Se perdió. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Se convirtió en estatua de sal. Génesis capítulo 19, verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Qué milagro ocurrió con el sol durante la batalla de Josué en Gabaón? A. El sol se oscureció. B. El sol se detuvo. C. El sol se volvió rojo. D. El sol se dividió. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. El sol se detuvo. Josué capítulo 10, verso 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Yasé? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Qué hizo Dios con el agua amarga de Mara? A. La convirtió en vino. B. La hizo desaparecer. C. La volvió dulce. D. La congeló. Tiempo para pensar.
Y la respuesta correcta, es C, la volvió dulce. Éxodo capítulo 15, verso 25, y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Cómo sanó Naamán de su lepra? A. Fue sumergido 7 veces en el Jordán. B. Fue tocado por Eliseo. C. Se ungió con aceite. D. Bebió agua del Jordán. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta, es A. Fue sumergido 7 veces en el Jordán. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 14. Él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Qué milagro ocurrió con la viuda de Sarepta? A. Su hijo resucitó. B. Su aceite y harina no se acabaron. C. Recibió oro del cielo. D. Fue sanada de una enfermedad. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta, es B. Su aceite y harina no se acabaron. Primera de Reyes capítulo 17, verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. ¿Qué milagro ocurrió con el manto de Eliseo en el río Jordán? A. El río se detuvo. B. El río se volvió sangre. C. El río se dividió. D. El río se secó. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta, es C. El río se dividió. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. ¿Qué ocurrió con los muros de Jericó? A. Se cayeron después de tocar trompetas. B. Fueron destruidos por fuego del cielo. C. Se volvieron invisibles. D. Se hundieron en la tierra. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta, es A. Se cayeron después de tocar trompetas. Josué capítulo 6, verso 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. ¿Qué hizo Moisés para traer agua de la roca en Horeb? A. Golpeó la roca con su vara. B. Oró al Señor. C. Derramó aceite sobre la roca. D. Habló a la roca. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta, es A. Golpeó la roca con su vara. Éxodo capítulo 17, verso 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué milagro ocurrió con el maná en el desierto? A. Cayó del cielo cada día. B. Brotaban del suelo. C. Caían de los árboles. D. Aparecían en las tiendas. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta, es A. Cayó del cielo cada día.
Éxodo capítulo 16, verso 4. Y el Señor dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover maná del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no. ¿Qué ocurrió con los 10 espías que trajeron un mal informe de la tierra prometida? A. Fueron apedreados. B. Murieron de una plaga. C. Fueron expulsados. D. Se arrepintieron. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Murieron de una plaga. Números capítulo 14, verso 37. Aquellos hombres que hablaron mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. ¿Qué milagro ocurrió con los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego? A. Murieron instantáneamente. B. Sobrevivieron sin daño. C. Fueron rescatados por ángeles. D. El fuego se apagó. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Sobrevivieron sin daño. Daniel capítulo 3, verso 25. Y él dijo, He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué ocurrió con los hijos de Coré cuando se rebelaron contra Moisés? A. Fueron tragados por la tierra. B. Fueron quemados por fuego del cielo. C. Fueron convertidos en sal. D. Fueron llevados por un viento. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Fueron tragados por la tierra. Números capítulo 16, verso 32. Y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Qué hizo Dios para ayudar a los israelitas en la batalla contra los amorreos? A. Mandó fuego del cielo. B. Envió granizo. C. Dividió el río Jordán. D. Derrumbó los muros de Jericó. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Envió granizo. Josué capítulo 10, verso 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, el Señor arrojó desde el cielo sobre ellos grandes piedras hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Qué hizo Eliseo con el niño muerto de la tsunamita? A. Lo enterró. B. Lo resucitó. C. Lo llevó al templo. D. Lo ungió con aceite. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es B. Lo resucitó. Segunda de Reyes capítulo 4, versos 34 a 35. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa, de una parte a otra, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. ¿Qué milagro ocurrió en la zarza ardiente? A. Se consumió rápidamente. B. No se quemó. C. Desapareció. D. Se convirtió en serpiente. Tiempo para pensar.
Y la respuesta correcta es B, no se quemó. Éxodo capítulo 3, verso 2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. ¿Qué milagro hizo Moisés con su vara en la corte de Faraón? A. La convirtió en una serpiente. B. La hizo desaparecer. C. La duplicó. D. La convirtió en oro. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. La convirtió en una serpiente. Éxodo capítulo 7, verso 10. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como el Señor lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Qué ocurrió con el rey Nabucodonosor por su orgullo? A. Fue convertido en bestia. B. Fue cegado. C. Fue asesinado. D. Fue exiliado. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Fue convertido en bestia. Daniel capítulo 4, verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Qué milagro realizó Dios en la batalla contra los amalecitas cuando Moisés alzaba sus manos? A. Hizo que cayera fuego del cielo. B. Hizo que el sol se detuviera. C. Dio la victoria a Israel. D. Envió granizo sobre los enemigos. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es C. Dio la victoria a Israel. Éxodo capítulo 17, verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Qué ocurrió cuando los israelitas miraban la serpiente de bronce? A. Sanaban de sus mordeduras. B. Morían instantáneamente. C. Recibían maná. D. Veían visiones. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Sanaban de sus mordeduras. Números capítulo 21, verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. ¿Qué ocurrió con el arca del pacto cuando los israelitas cruzaron el Jordán? A. El agua se detuvo. B. El arca desapareció. C. El arca se hundió. D. El agua se volvió sangre. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. El agua se detuvo. Josué capítulo 3, verso 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Qué ocurrió con el profeta Jonás? A. Fue tragado por un pez grande. B. Fue llevado al cielo. C. Fue convertido en sal. D. Fue sanado milagrosamente. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A.
fue tragado por un pez grande. Jonás capítulo 1, verso 17. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué milagro hizo Dios en la casa de Obed-Edom con el arca del pacto? A. Bendijo su casa. B. Destruyó su casa. C. Multiplicó su ganado. D. Le dio hijos. Tiempo para pensar. Y la respuesta correcta es A. Bendijo su casa. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 11. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Eso es todo por hoy. ¿Cuántas preguntas pudiste responder correctamente? Suscríbete para recibir los desafíos diarios que te acercarán más a Dios y enriquecerán tu comprensión de las Escrituras. Bendiciones y que el Señor te guíe. Hasta mañana.